Queridos hermanos, pues ya estamos a jueves 2 de abril, jueves de la cena, jueves santo de la Cena del Señor. Hoy es un día importantísimo para nosotros como católicos. Empieza el núcleo de nuestra fe. Hoy la Cena del Señor, todas las misas son importantes porque es la celebración de la Eucaristía cumpliendo el mandato de Jesús, pero sobre todo hoy porque nos celebramos el momento en el que se instituyó la Eucaristía. En este jueves suceden dos cosas bien importantes: la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio. Cuando Jesús dice hagan esto en conmemoración mía, está pidiéndole a los sacerdotes que celebren esto mismo, y lo hacemos no como un recordatorio simplemente. Vamos a entrar porque hay mucho que meditar el día de hoy. La primera lectura nos habla, de hecho nos habla la lectura de hoy, el paso de una celebración antigua a una celebración nueva, con un marco parecido pero diferente. En Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 8 y del 11 al 14, nos narra la Pascua judía, la institución de la Pascua judía. El Señor ha estado enviando las plagas para que el pueblo de Egipto deje salir al pueblo de Israel, pero el corazón endurecido del faraón no lo hace. Entonces hoy les manda lo más duro: la muerte de los primogénitos. Pascua significa paso. Y el Señor les dice, hoy va a pasar el Señor, pero se va a llevar, va a causar muerte en todos los primogénitos que encuentren el camino. Pero obviamente eso es para lograr la liberación de su pueblo. Entonces, ¿cómo puede hacer para que ese paso del Señor, que se va a llevar a todos los primogénitos de Egipto y de los animales y todo, no se lleve también al pueblo elegido? Pues bueno, empieza ahí la cena pascual. En una cena van a matar a un macho, a un cordero sin defecto, bien, muy puro, sin ninguna mancha, sin ningún defecto. Van a asar su carne para comerla, y la sangre, con la sangre van a marcar las puertas, los dinteles y los marcos de las puertas, para que cuando pase el Señor, esa será la señal, que la sangre de ese cordero sin mancha va a hacer que se salven los primogénitos del pueblo de Israel. Y en cambio va a hacer que todos los demás mueran. Viene, lean este pasaje, viene cómo van a celebrar la cena, debe ser uno por familia, etcétera. Eso, lo más importante para nosotros es eso, que en una cena se mata a un cordero sin defecto, y con la sangre se comen la carne, y con la sangre es la señal para que sean rescatados de la muerte que va a pasar por ahí. En la segunda lectura, que es de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26, Pablo nos recuerda cómo sucedió eso ahora ya en la nueva alianza. En una cena, Jesús instituye la Eucaristía y Jesús instituye el sacerdocio ministerial. Y por eso aquí viene la importancia. Nosotros como católicos tenemos tres fuentes de nuestra fe: la Sagrada Escritura, que otras denominaciones cristianas no católicas dicen que es la única fuente, que lo que no diga en la Biblia no vale, no existe. Y aquí Pablo nos enseña que no es así, que la otra, que es la tradición apostólica, la tradición con T mayúscula, que va pasándose de generación en generación, que antes de que la Biblia fuera escrita, la tradición era el medio por el cual llegaba todo lo demás. Eso es lo que eso es lo que pierden de vista los cristianos no católicos. Durante mucho tiempo el Nuevo Testamento no existía, la Biblia no existía como tal. Entonces era la tradición la que iba pasando esto. Por eso dice Pablo, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido a ustedes. ¿Se fijan? Ha sido por la tradición como se fue haciendo antes de que la Biblia existiera. ¿Y quién escribió la Biblia? Esa Biblia que dicen los cristianos no católicos que es la única importante. Esa Biblia fue escrita por la Iglesia Católica. Lo que pasa es que les falta leer bien y entender bien. Y Pablo nos está hablando de la importancia de la tradición y sobre todo también del magisterio, porque hay muchas cosas que no son fáciles de entender. Y si lo dejamos a como lo dijo Lutero, y como de ahí empezaron todas las divisiones de tantas iglesias cristianas que hay, si lo dejamos a que cada quien interprete lo que entienda, pues por eso estamos como estamos. La Iglesia Católica permanece firme porque Jesús es su centro y porque el magisterio de la Iglesia nos va aclarando y él mismo va madurando en el entendimiento de la fe.
Entonces, hoy nos dice, fíjense, dice, yo he recibido del Señor lo mismo que les he transmitido a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió. Y dijo, fíjense, dos cosas importantes. Esto es, ¿recuerdan cómo en la Pascua judía era una cena pascual? Ahora en esta misma cena viene el nuevo Cordero, el único Cordero sin mancha que existe, que es Jesús, viene a salvarnos. Dice, tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y luego dijo, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este es el cáliz de la nueva alianza, que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Pero es importante aquí, mis hermanos, los verbos que utiliza. Esto es mi cuerpo, esta es el cáliz de mi sangre. O sea, no es algo simbólico, es algo verdadero. No es algo que hagan como si fuera esto, no, Jesús lo hubiera aclarado si tuviera esa intención. Y al decir hagan esto en conmemoración mía, está instituyendo el sacerdocio. ¿Y saben qué? No hay una iglesia en el mundo fuera de la iglesia católica que cumpla este mandato del Señor. Solamente en la iglesia católica se hace la Eucaristía que Jesús instituyó aquí. Por eso dice, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Eso es algo muy hermoso. Pero luego el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 15, nos dice cosas muy, muy importantes. La grandeza del Señor, la grandeza está en la humildad. La grandeza está en la humildad. Y dice, al atardecer, dice San Juan de la Cruz, seremos juzgados en el amor. Por eso aquí dice San Juan, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo, se fijan lo mismo que decíamos, ha llegado la hora, para todos va a llegar la hora de pasar de este mundo. Y dice, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Aquí está lo importante, mis hermanos, para nosotros. Al final de la vida, al atardecer de nuestra vida, dice San Juan de la Cruz, seremos juzgados en el amor. Entonces es importante que cuando llegue ese final de la vida y tú hagas una reflexión de tu vida, piensa ahorita, imagínate que hoy es el último día de tu vida. Piensa cómo has vivido tu vida. ¿Has vivido en el amor? ¿O has vivido lleno de odios, de rencores? ¿Has buscado la lujuria, el placer? ¿Has buscado dinero? ¿Has buscado fama? O sea, ¿qué es lo que has buscado vivir? ¿El amor o el desamor? ¿O el odio o el rencor? Aquí está lo importante, porque decíamos que aunque está escrito, tú tomas la decisión. Tú eres el actor que puedes ir haciendo el guión de tu vida, pero tiene que ir conforme al plan que Dios tiene para ti. Pero cuidado, porque hay un enemigo, el diablo. Fíjense, dice, en el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, cuando ya el diablo había puesto. Muchas personas dicen, oye, padre, oye, diácono, ¿es pecado tener malos pensamientos? Y yo les digo que no, y se sorprenden. No es pecado tener malos pensamientos, no. Lo que es pecado es consentir los malos pensamientos. El diablo pone en tu corazón, el diablo pone en tu mente cosas, pero tú depende que lo consientas y que sigas meditando esas cosas que pone el diablo. Entonces, eso es lo importante que tenemos que meditar. Por ejemplo, con Jesús lo intentó en el desierto, durante su vida, en la cruz, si eres hijo de Dios, o sea, lo retaba. El diablo intentó poniendo en Jesús y tratando de poner en Jesús en el corazón de Jesús cosas contrarias a su fe, pero fracasó. Con Jesús no pudo. Con Judas sí pudo. A Judas le puso, como dice aquí, había puesto en el corazón de Judas la intención de entregarlo y lo hizo. Y no solamente lo entregó, después él mismo fue y se ahorcó. Ya lo hemos meditado. Con Pedro también lo intentó y parece que triunfó porque Pedro lo negó. Pero ojo, ahí también, yo les he dicho siempre, no es lo mismo caer en el pecado que vivir en el pecado. Judas cayó en el pecado y se quedó en él porque no se acercó a la misericordia.
Pedro cayó en el pecado, parecería que el diablo triunfó con él, pero no, porque Pedro se levantó, siguió a Jesús, aceptó el perdón y la misericordia, se reconcilió cuando 3 veces le dijo, él lo negó 3 veces, y Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas más que estos? O sea, Pedro tuvo la oportunidad de resarcir el daño que había hecho con su traición, con su negación. Judas también tuvo la oportunidad, pero no la aceptó. Él fue y se ahorcó. Entonces, esto es muy importante para nosotros. El diablo hace todo eso, pero también es un llamado a la humildad. Un llamado a la humildad porque fíjense, en aquellos tiempos de Jesús caminaban las grandes distancias y no eran calles pavimentadas, caminaban en tierra y andaban en guaraches. Entonces llegaban a su casa o a un lugar donde fueran a visitar con los pies sucios. Y entonces cuando llegaban a su casa, pues el criado llegaba y les limpiaba los pies. Cuando llegaban a un lugar donde iban de visita, también el criado de ahí, porque ese era un trabajo del criado. Imagínense estarle lavando los pies todos sucios a la persona. Lo tenía que hacer el sirviente. Por eso cuando Jesús se levanta, se pone agarra la jofaina, se pone la toalla y se pone a lavar los pies, pues Pedro dice, a mí no, ¿cómo es posible? Eso es labor de un esclavo. Pero hay que tener la humildad. Jesús nos está enseñando, porque ya pasó con los apóstoles que Santiago y Juan querían estar a la derecha y a la izquierda, querían tener lugares importantes. Jesús dice, el que quiera el que quiera ser grande, tiene que ser servidor de todos. Y por eso les pone aquí el ejemplo. Les pone a lavar. Ahora, Jesús le dice a Pedro, lo que hago ahorita no lo entiendes, pero es necesario y lo entenderás después. Pero dice Pedro, es que tú no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dice, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro dice, en ese caso no solo los pies, Señor, sino también las manos y la cabeza. Pero es importante esto que dice Jesús. El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios. Y dice, aunque no todos. Ojo con esto. Ustedes están limpios, aunque no todos. Y luego dice, porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Entonces, ¿a qué limpieza se refiere? A la limpieza interior. Esa es la importante que tenemos que cuidar, mis hermanos, la limpieza interior. Por fuera, por supuesto que tenemos que cuidar nuestro cuerpo y andar bien vestidos, bien limpios, bien bañaditos. Pero de nada sirve si tu corazón está lleno de maldad. Hoy el Señor nos enseña la importancia de la limpieza interior. Y eso se hace solamente cuando tienes la humildad de reconocer toda la podredumbre, todo el mugrero que tienes dentro de ti. Mientras tú digas, yo así soy, el que quiera que me aguante y el que no, que se derrumbe, ¿verdad? Pues así, ahí estás cavando tu propia tumba, porque no estás reconociendo la necesidad de cambiar. Y hoy Jesús dice, les he dado este ejemplo para que lo que yo he hecho lo hagan también ustedes. Que ustedes también les laven los pies a los demás, pues no literal, que tengan la humildad de servir a los demás. El que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir, dicen por ahí. Entonces es importante, el Señor nos da ese ejemplo de servicio y por eso el sacerdote es un hombre que sirve a la comunidad. Y por eso los diáconos somos privilegiados, porque precisamente la diaconía significa servicio. La palabra diácono significa servicio. Nosotros, así como el sacerdote se configura con Cristo pastor, los diáconos permanentes, y ustedes hermanos que me están oyendo que son diáconos, tenemos ese privilegio inmerecido, configurarnos con Cristo siervo. Y me da tristeza cuando veo diáconos que son soberbios, cuando veo diáconos que nomás critican, porque los hay, y como todos, y a lo mejor yo también caigo en eso a veces. Por eso necesitamos la oración de ustedes. Vivamos este Jueves Santo, esta Eucaristía, como nunca lo hemos hecho, y si no, si tú no comulgas, pero no tienes ningún impedimento, confiésate. Es importantísimo que empieces a alimentarte del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús, porque eso no sabes lo que es tan importante que es para la vida, para toda esa limpieza interior que el Señor Jesús está diciendo. Vivamos esta Eucaristía de la mejor manera y preparémonos para mañana, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, el sábado, en la víspera del domingo.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Recuerda, Dios te ama y quiere que seas feliz.